Hello guys, welcome to another class. Today we're going to learn about modal verbs. Bueno chicos, empecemos por la definición. Los verbos modales son verbos auxiliares que no pueden funcionar como un verbo principal, a diferencia de los verbos auxiliares be, do o have, que sí pueden funcionar como un verbo principal. Los verbos modales expresan modalidad, habilidad, posibilidad, necesidad u otra condición. Los utilizamos para el futuro y el condicional. Como verbos complementarios que son, los verbos modales no funcionan sin otro verbo. Este otro verbo siempre va después del verbo modal y está en la forma base, en infinitivo, sin to. No se conjugan los verbos modales y no tienen tiempo. Entonces, básicamente es un tipo de verbo auxiliar, es decir, similar al verbo to be cuando está como auxiliar, o el verbo to do o to have, pero tiene diferencias. ¿Cuáles son esas diferencias? Que lo que ellos pueden expresar un modo en que se realiza algo, la habilidad de poder o no poder hacer algo, la posibilidad, qué tanta posibilidad hay de hacerlo o no hacerlo, expresar una necesidad u otras condiciones que vamos a ver en ejemplos más adelante. También tenemos que tener en cuenta que ellos no funcionan como el resto de los verbos, es decir, no tienen conjugación y siempre deben ir acompañados de un verbo principal que va a estar en su forma infinitiva, es decir, sin conjugación y sin la preposición to. Bueno chicos, en el link que les dejo en la guía tendrán acceso a esta página, que fue de donde saqué la información del tema. Vamos a ver cuáles son esos verbos modales, los principales y cómo se utilizan. Entonces aquí podemos observar el primero, uno de los que más se utiliza es can. Can indica habilidad o posibilidad. En estos casos puede ser traducido como poder en español. I can speak 5 languages. Puedo hablar 5 idiomas. Entonces observemos la estructura. Fíjense que el verbo está escrito, el verbo modal, que es can, y al lado tenemos el verbo principal, pero ese verbo principal no tiene la partícula to, no dice to speak, sino solamente speak. Y no hay conjugación. Si esto fuera tercera persona, no podríamos colocar o no deberíamos colocar she can speaks. La regla de la S no sería necesaria porque, como les dije en la definición, estos verbos no tienen conjugación, no se conjugan en tercera persona. Quedan en su forma infinitiva sin la preposición to. Vemos el otro ejemplo. We can work late tonight if you need us. Podemos trabajar hasta tarde esta noche si tú lo necesitas o si nos necesitan. Ahí también el verbo can está expresando habilidad. Luego sigue, Bill and Tom can help you. Bill y Tom no te pueden ayudar o no pueden ayudarte. Entonces fíjense que aquí es expresando habilidad pero negativa, es decir, no poder hacer o realizar una acción. El luego sigue, the restaurant can be expensive if you drink a lot of wine. El restaurante puede ser caro si bebes mucho vino. La cuenta puede quedar muy alta si consumes mucho vino. Entonces can be, fíjense que el verbo está en su forma infinitiva sin la preposición, sin, no dice to be, sino solamente be. Y el último ejemplo de esta parte dice, it can be dangerous to drive if you are tired. Conducir puede ser peligroso si estás cansado. Entonces fíjense, it can be, puede ser, como si dijéramos literalmente, puede ser peligroso. En frases interrogativas, el uso de can puede solicitar permiso o preguntar sobre posibilidades. Entonces aquí tenemos can con preguntas. Can I have a glass of water? ¿Puedo tomar un vaso de agua? Es decir, quieres o necesitas tomar un vaso de agua, pero esto nos ayuda a sonar más formal, a preguntarlo de una forma educada, no tan directa, no tan informal, sino lo contrario. Siguiente ejemplo dice, can you help me? ¿Puedes ayudarme?
o puedes tú ayudarme, eso suena más formal. Y la última dice, can they work late tonight? ¿Pueden trabajar ellos hasta tarde esta noche? Entonces estás pidiendo permiso o solicitando un permiso, preguntándole a alguien si quiere, si puede, si tiene la posibilidad de. Luego seguimos con could. Fíjense la pronunciación, could. La L no se pronuncia y la O tampoco. Es como si dijera C-U-D, could. Es una U poco más cerrada que la U del español. Entonces could indica posibilidad o habilidad en el pasado. Es decir, lo mismo que hacemos con can, lo vamos a hacer con could para hablar de situaciones del pasado. Entonces dice, Joe could speak Spanish when he was young. Joe podía hablar español cuando era joven, cuando estaba joven. Entonces fíjense, podía hablar. Ya no decimos puedo, ni puede, ni pueden, sino podía. En este caso, él podía hablar. La siguiente dice, I couldn't sleep last night. No pude dormir anoche, pasado. Habilidad en negativo. No pude dormir anoche. Y al final tenemos una pregunta. Could you play an instrument when you were a child? ¿Podías tocar un instrumento cuando eras niño? En este caso, pues el contexto nos da a entender que es un instrumento musical. Entonces, could you play an instrument? Fíjense que pasamos el could, igual que en can, al principio de la oración porque estamos haciendo una pregunta. Luego colocamos el sujeto, luego el verbo principal y por último complemento con el signo de interrogación. También tenemos la posibilidad de usar could para posibilidades en el futuro. Entonces dice el ejemplo, you could pass the test if you study. Aquí tenemos una oración que está en modo condicional, es una condición. Entonces dice, tú puedes o puede que pases el examen si estudias. Entonces si haces esto, logras esto. Entonces ahí tenemos una oración condicional y que tiene una connotación de futuro. No es propiamente futuro simple ni ningún tipo de tiempo verbal en futuro, pero con los verbos modales podemos dar a entender una intención futura o algo que podría pasar en el futuro. Por eso utilizamos could pass. Entonces los verbos modales son verbos especiales porque nos ayudan, independientemente de cómo estén escritos o el tiempo, el modo en que estén escritos, nos pueden ayudar a expresar situaciones más complejas que no se pueden hacer con otros tiempos verbales. Y el otro ejemplo dice, I think it could rain later. Pienso que podría llover más tarde. Es decir, estamos hablando de futuro, algo que puede pasar en el futuro, pero lo hacemos con could. Bueno, al igual que can en frases interrogativas, could puede solicitar permiso o preguntar sobre posibilidades, pero es más formal. Entonces, can, si bien es formal, could es un poco más formal. Entonces, por ejemplo, podríamos usarlo para hablar o hacerle este tipo de preguntas a una persona mayor, a un jefe, a un superior, ese tipo de personas que no conocemos. Entonces utilizamos could para solicitar un permiso o preguntar una posibilidad. Entonces dice el primer ejemplo, could you pass the salt please? ¿Puedes pasarme la sal por favor? Listo. La siguiente, could you help me? ¿Podrías ayudarme? Y la siguiente, could I be wrong? ¿Podría estar equivocado? Entonces, o bueno, está en forma de pregunta, ¿podría estar equivocado? Seguimos con otro verbo modal que se pronuncia may, igual que el mes de mayo en inglés. Se dice exactamente igual, may. Entonces, ¿cómo lo diferenciamos? Pues por el contexto. Y también porque cuando se escribe, normalmente el mes se escribe con letra mayúscula al principio, como está escrito acá. Así se debería escribir mayo. Y la palabra may se debe escribir así, en minúscula. Aquí está escrito con mayúscula porque está al principio de la oración, está como un título. Pero
Normalmente lo debemos escribir todo en minúscula. Entonces, como could, se usa may para indicar posibilidades en el futuro. Tenemos un ejemplo: I would bring an umbrella. It may rain later. Deberías llevar o llevaría un paraguas. Puede llover más tarde. Entonces may indica posibilidades en el futuro. Siguiente ejemplo: It may be better to finish this now, rather than wait until tomorrow. Entonces, tal vez sea mejor terminar esto ahora en lugar de esperar hasta mañana. Entonces, ahí el may simplemente está expresando posibilidades. Se puede traducir como tal vez, se puede traducir como puede que. También se utiliza para dar permiso o instrucciones. Tenemos este ejemplo: You may leave if you like. Puedes salir si quieres, puedes irte si quieres, puedes dejar este lugar si quieres. La siguiente: You may use your cell phones now. Pueden usar sus teléfonos ahora. Estaban en una evaluación, por ejemplo, y no podían utilizar el teléfono. Entonces el instructor o el profesor le dice: You may use your cell phones now. Ya pueden utilizar sus teléfonos, o en este momento les doy permiso de utilizar el teléfono. En frases interrogativas el uso de may es más educado que can o could. Entonces fíjense, vamos en subida. Empezamos con can, que puede llegar a ser formal. Seguimos con could, que es más formal que can, y ahora vemos que may, para hacer preguntas, es más formal todavía que could. Entonces tenemos el ejemplo: May I have a glass of water? ¿Podría tomar un vaso de agua? Y la siguiente: May I leave now? ¿Puedo irme ya? ¿Puedo salir ahora? ¿Puedo retirarme? Entonces todo depende de cómo usted, qué intención quiera comunicar, pues utilizará can, could o may, pero fíjense que tienen bastante similitud. Seguimos con might. Se usa might para indicar posibilidades en el presente o futuro. En estos casos es un sinónimo de may. Entonces vemos los ejemplos: I would bring an umbrella. It may rain later. Yo llevaría un paraguas. Puede llover más tarde. El mismo ejemplo de arriba, pero en vez de utilizar may, utilizamos might. Siguiente: It might be better to finish this now, rather than wait until tomorrow. Tal vez sea mejor terminar esto ahora en lugar de esperar hasta mañana. Dice al final: también se puede usar, al igual que may, para pedir permiso o hacer peticiones corteses, aunque esto es mucho más común en el Reino Unido que en los Estados Unidos. Entonces, una diferencia, pues entre comillas, es que es el uso. En Estados Unidos se usa más, o en inglés de Estados Unidos se utiliza más may, y en inglés británico se utiliza más might. Bueno, ahora pasamos al verbo modal should. Atención a la pronunciación: should. Should indica una obligación o recomendación. Refleja una opinión sobre lo que es correcto. Se traduce como el condicional de deber en español. Entonces es lo más parecido que tenemos a español, sería deber o debes, dependiendo de la conjugación. Y pues se utiliza para dar consejos normalmente. Entonces dice el primer ejemplo: I should call my parents more often. Yo debería llamar a mis padres más seguido. Debería. La siguiente: You shouldn't work so hard. También lo tenemos en negativo. No deberías trabajar tanto. La siguiente: They should practice more if they want to win the championship. Deberían practicar más si quieren ganar el campeonato. Entonces fíjense que siempre está orientado a dar consejos o a hacer recomendaciones. Se utiliza should en frases interrogativas para preguntar si existe una obligación o para pedir una recomendación, es decir, para pedir consejo. Entonces dice el ejemplo: Should we leave a tip? ¿Deberíamos dejar una propina? Como siempre, colocamos el verbo modal al principio, luego el sujeto, luego el verbo principal y por último el complemento con el signo de interrogación. Dice el otro ejemplo: Should I have the steak or the chicken? ¿Debería
comer o pedir el bistec o el pollo. Entonces ahí está pidiendo recomendación. Y la última está el verbo modal combinado con una palabra de WH, en este caso where. Entonces dice, where should they meet you? ¿Dónde deberían encontrarse? Ahora vamos con O2. Dice, O2 es sinónimo de should, aunque es menos común. Es más común utilizar should. Entonces dice el ejemplo, she ought to quit smoking. Ella debería dejar de fumar. ¿Sí? Se te puede traducir como deber, pero es menos común usarlo. El siguiente dice, I ought to call my parents more often. El mismo ejemplo de arriba, pero con ought to. Debería llamar a mis padres más a menudo, más seguido. Y el último ejemplo dice, they ought to work less. Deberían trabajar menos. Un dato importante es que nunca se debe utilizar ought to en frases interrogativas en inglés. Si vamos a preguntar, utilizamos should. Ought to solo para expresar, para hacer afirmaciones. Seguimos con must, otro verbo modal bastante común. Must indica una obligación, prohibición o necesidad. También puede emplearse have to, tener que, en frases afirmativas. Entonces tenemos aquí dos verbos modales que se utilizan bastante, must y have to. Dice el primer ejemplo, you must o you have to read this book, it's fantastic. Tienes que leer este libro, es fantástico. Tienes que. Fíjense que ahí está indicando una especie de obligación o necesidad. Dice el siguiente ejemplo, you must or you have to brush your teeth 2 times a day. Tienes que cepillarte los dientes 2 veces al día. Entonces seguimos en el mismo, expresando una obligación. Dice la siguiente, we must or we have to leave now or we will be late. Tenemos que irnos ahora o llegaremos tarde. La siguiente, you must not to drink and drive. No puedes beber y conducir. Entonces fíjense que aquí se utiliza must not, que también se puede contraer, y decimos mustn't. Hacemos la contracción, es decir, pegamos must con not y omitimos la o, colocamos un apóstrofe. Entonces ahí no podemos utilizar have to, porque have to solo es para expresiones afirmativas. El último ejemplo dice, when must we meet you? ¿Cuándo debemos quedar? ¿Cuándo debemos encontrarnos? También se puede utilizar must para indicar probabilidad o asumir algo. Entonces tenemos el ejemplo, John's not here. He must be sick because he never misses class. Entonces, John no está aquí. Él debe estar enfermo porque él nunca pierde clase. Entonces, a ese must be está indicando una probabilidad. La siguiente dice, it must be difficult to learn a new language as an adult. Debe ser difícil aprender un idioma como adulto. Entonces, ahí estamos asumiendo una probabilidad, asumiéndola como casi como un hecho. Debe ser difícil aprender un nuevo idioma siendo adulto. También es posible utilizar must para hacer preguntas retóricas, es decir, preguntas hacia nosotros mismos, no hacia otra persona. Entonces dice el ejemplo, must you always be late? Siempre tienes que llegar tarde. Entonces es una pregunta que pareciera que se la estamos haciendo a otra persona, pero en realidad es hacia nosotros mismos. Y la siguiente dice, must she talk so much? ¿Tiene que hablar tanto? Entonces fíjense que son preguntas como si uno mismo se la estuviera haciendo. Well guys, I hope you have enjoyed the class. See you next class. God bless you.